Bienvenidos a todo el mundo a este canal para aprender idiomas de manera gratuita y por videos explicativos. Mi nombre es Sujin y yo seré su maestra de idiomas. Comenzaremos el canal abriendo por el idioma coreano. Así que vamos a ver parte por parte el alfabeto, su gramática, sus partículas y demás. Antes de comenzar con el video, vamos a ver primero cómo está compuesto el alfabeto coreano. Así que acompáñenme a ver parte por parte cómo está compuesto este idioma. Puede que algunos crean que el alfabeto coreano sea bastante complicado, con muchas líneas, con muchas consonantes, con muchas vocales, con consonantes compuestas. Puede parecer demasiado difícil de aprender, pero con estos videos vamos a aprender paso por paso cada parte de este alfabeto para poder continuar con facilidad a su gramática. El alfabeto coreano está compuesta por 14 consonantes simples, 5 consonantes dobles, 10 vocales simples y 11 vocales compuestas. Recuerden que cada una de estas anotaciones tienen que tenerla en un cuaderno. Puede ser una carpeta, un cuadernillo, cualquier otro material para escribir. Así tienen todo registrado. Comenzaremos comenzando con este video parte 1 del alfabeto coreano con 5 consonantes simples y 3 vocales simples que van a tener la misma pronunciación al igual al español, así que su pronunciación no nos va a costar demasiado. Las vocales que veremos van a ser A, O, y las consonantes que veremos serán 기역, 니은, 디귿, 미음 y 비읍. Comenzaremos primero cómo se escriben, cómo se pronuncian y el nombre de la vocal A. La vocal A se pronuncia una A común en el español, o sea que su pronunciación no cambiará. Tenemos que ver ahora los trazos para formar esta vocal. Se escribe primero una línea recta de arriba a abajo y hacemos una mini línea horizontal de izquierda a derecha, un poco más arriba del medio de esta línea. Recuerden que todas las consonantes dobles, vocales o vocales compuestas en el idioma coreano se van a escribir en el siguiente patrón: izquierda a derecha, arriba a abajo. O puede cambiar a arriba, abajo, izquierda a derecha, depende del orden de escritura de las consonantes o las vocales. Siempre se escribirán con líneas rectas. Ahora veremos a la vocal O, que su nombre de esta vocal es exactamente igual como la vocal A. Su pronunciación y su nombre de esta vocal va a ser O. Su pronunciación va a ser una O común de español, así que su pronunciación no va a afectar. Para escribir esta letra tenemos que escribir primero una mini línea recta de arriba a abajo y hacemos una línea horizontal un poco más larga de izquierda a derecha. Continuamos ahora con la vocal U. La vocal U, su nombre y su pronunciación es U. Su pronunciación tampoco altera, va a ser igual al español, o sea que su pronunciación será exactamente igual. Ahora veamos los trazos que se utiliza para escribir esta vocal. Hacemos una línea horizontal un poco larga de izquierda a derecha y en el centro hacemos una mini línea recta de arriba a abajo. Es una vocal semejante a la vocal O, pero traten de no confundir la O con la U. Pueden parecer iguales, nada más que una está invertida, pero no tienen la misma pronunciación. Así que eviten de confundir la U con la O.
Para no confundir, pueden tener un tip en mente. Pueden imaginar que la vocal U es una mini T, común del español. Entonces ustedes relacionan la mini T como una U del español y la U del coreano. Y una T invertida sería la vocal O. Así podemos tratar de evitar coincidencias y confundir su pronunciación. Hasta ahora vimos que, como en el español, las vocales no tienen nombre más que su propia pronunciación. Por ejemplo, en el alfabeto español, las vocales se pronuncian exactamente igual: A, B, C, D, I, etc. Con todo el alfabeto, las vocales se pronunciarán exactamente igual a su pronunciación original. Ahora continuaremos con las 5 consonantes. Para escribir estas consonantes también va a ser el mismo orden: izquierda, derecha, arriba, abajo, o arriba, abajo, izquierda, a derecha, dependiendo de la consonante. Vamos a ver primero Kio. Kio. En la pronunciación, ese es el nombre de esta consonante. Es el nombre, no es su pronunciación. Es como, por ejemplo, decir el nombre de esta consonante en español es F. F. Exactamente pasa lo mismo al coreano. Ese sería el nombre de esta consonante. La E, O, que se ve y se puede apreciar en la pronunciación del nombre de esta consonante, no es igual a pronunciar Ki-eok con Ki-ok. Es como una pronunciación de una O más abierta. Es una vocal. Pero esto lo vamos a ver más detalladamente en un futuro cuando veamos en específico esta vocal. Por ahora traten de pronunciarla como si fuera una sola O. O. Continuamos. La pronunciación de esta consonante es igual a una G. O sea que su pronunciación va a ser exactamente igual al español. Una G del español. Por ejemplo, K, G, Gi, Go y Q. Sus trazos van a ser una izquierda a derecha y una línea recta de arriba a abajo. Muy bien, ahora continuamos con la consonante Digut. Esta consonante, su nombre es Digut. También tenemos un pequeño problema con esta pronunciación de esta vocal para poder pronunciar el nombre de esta consonante. En la pronunciación de EU no se pronuncia como Digeut. Digeut. Esa pronunciación es incorrecta. Se pronuncia como una U abierta, como si fuera la EU una sola vocal, que sería Digut. Digut. Así que traten de no confundir las pronunciaciones ni pronunciar Kiok o Digeut. Es Kiok-gut. Hay que tener en claro esto, ya que las demás consonantes tienen una pronunciación parecida a esta con estas pronunciaciones de vocales. La pronunciación de la consonante Digut es una D. Su pronunciación es una D común del español. Por ejemplo, da, de, di, do y du. Su pronunciación no va a alterar. Por más que esté en coreano, su pronunciación será exactamente igual a la D del español. Su pronunciación no va a cambiar. Esta consonante se escribe con una línea horizontal de izquierda a derecha, una línea recta de arriba a abajo y otra vez una línea horizontal de izquierda a derecha. Ahora continuaremos con la consonante Niun. Niun. Como se les había dicho antes, esta pronunciación del nombre de esta consonante es Niun. Tiene también la pronunciación U de la consonante Digut. Entonces tenemos Digut, Niun. Así que por eso había aclarado anteriormente la correcta pronunciación de esta vocal. Así no ocurren algunos errores al pronunciar
estas consonantes. Muy bien, entonces el nombre de esta consonante es niun. Niun. Se pronuncia como una N en el español. Su pronunciación será exactamente igual a la N del español. Su pronunciación no va a cambiar. Esta consonante se escribe una línea recta de arriba a abajo, una línea horizontal de izquierda a derecha. Recuerden que este va a ser el orden de todas las consonantes, todas las vocales del alfabeto coreano. Si se dan cuenta, Niun y Kiok tienen una estructura de letra semejante, igual o parecida. Muchos se pueden confundir con Niun o Kiok y pueden escribir la pronunciación de Kiok a Niun y decir que Niun es una G, que es la pronunciación de Kiok. Entonces les voy a dar un tip que a mí me sirvió bastante para recordar cuál es uno y cuál es otro. Para recordar cuál es Niun y cuál es Kiok, pueden escribir un cuadrado. Y entonces de este cuadrado sacan una esquina es Niun y otra esquina es Kiok. Si lo juntan ambos, forman un cuadrado. Entonces descomponen ese cuadrado por una línea horizontal. Entonces van a entender el Niun y la consonante Kiok. Entonces ahí vamos a ver que tienen una leve diferencia. Muy bien, ahora ya sabemos Kiok, Niun y Gut. Ahora vamos a ir por la consonante Mium. El nombre de esta consonante es Mium. Mium. Su pronunciación es una M. Se va a pronunciar como una M del español exactamente igual. No va a alterar su pronunciación. Por ejemplo, ma, me, mi, mo y mu. Su pronunciación nunca va a cambiar. Siempre va a ser la M. Ahora los trazos de esta consonante. Primero trazamos una línea horizontal de izquierda a derecha. Una línea recta de arriba a abajo, otra línea recta de arriba a abajo y finalmente una línea horizontal de izquierda a derecha. Va a ser más fácil recordar esta consonante. Les voy a dar un tip que también me sirvió mucho en mi aprendizaje en el alfabeto coreano. Pueden recordar el cuadrado que vimos anteriormente. Con una esquina horizontal dijimos que una esquina es Niun, otra esquina es Kiok. Muy bien, pero ahora si eliminamos esa línea horizontal, nos queda la consonante Mium, que es exactamente un cuadrado. Entonces podemos hacer semejante Mium, esquina superior, Kiok, y el cuadrado en sí, Mium. También podríamos sacar en estas esquinas la consonante Digut, así que también nos va a ser muy útil recordar este cuadrado. Así que con estos tips podrían recordar mejor la pronunciación y también cómo se escriben y cómo diferenciar uno de otro de las consonantes simples. Muy bien, ahora continuamos con la quinta consonante. Vimos Kiok, Niun, Digut, Mium. Ahora nos falta Pium. Continuamos con la consonante Pium. Esta consonante en el idioma coreano se nombra, o el nombre de esta consonante es Pium. Pium. Es una B mayúscula o B larga, como les quieran decir según sus países, del español. También la B corta es exactamente igual su pronunciación a la B larga del español y su pronunciación no va a cambiar, va a ser exactamente igual.
Recuerden que todo esto se lo voy a dejar en un archivo abajo en la descripción, donde van a tener un enlace a demás archivos con cada uno de lo que vimos hoy, de los tips, de las consonantes, de las vocales. Así que no tengan problema para que puedan copiarlo en sus cuadernos para el siguiente.